Economía y Sociedad, por Max Weber, 206, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 9. 5. La Iglesia es una organización racional unitaria con cabeza monárquica y con un control centralizado de la piedad, que, por tanto, al lado del Dios personal que se cierne sobre el mundo, había también un Señor en este mundo revestido de un poder extraordinario y con capacidad para una activa reglamentación de la vida. A las religiones del este del Asia les falta esto, en parte debido a razones históricas, en parte a razones de religiosidad. El lamaísmo organizado rigurosamente no tiene, como se verá más tarde, el rigor de una organización burocrática. Los jerarcas asiáticos, algo así como los patriarcas hereditarios taoístas u otros de sectas de China y de la India, se convierten en parte en mistagogos, en parte en objeto de adoración antropolátrica, en parte, como el Dalai Lama y Chilama, en jefes de una pura religión monacal de carácter mágico. El ascetismo extramundano de tipo monacal, solo en Occidente, en donde representó el grupo indisciplinado de una burocracia racional, llegó a sistematizarse, de modo creciente, en una metódica de vida activa racional. Y solo el Occidente ha visto también la transferencia del ascetismo racional a la vida del mundo en el protestantismo ascético. Pues la orden intramundana de los derviches cultiva una técnica de salvación de diversos tipos, pero en último término orientada a la búsqueda de salvación indopersa de los sufí, ya directamente orgiástica o neumática o contemplativa, pero no ascética en el sentido que aquí le damos al vocablo, sino más bien mística. Encontramos agentes procedentes de la India llevando el papel directivo en las orgías de los derviches, hasta en la misma Bosnia. El ascetismo de los derviches no es, como la ética de los protestantes ascéticos, una ética vocacional religiosa, pues las obras religiosas no guardan casi nunca relación alguna con las exigencias de la profesión mundana, o guardan, todo lo más, una externa conexión dentro de la metódica de salvación. Cierto que esa técnica de salvación puede ejercer indirectamente una acción sobre la vida profesional. El sencillo derviche piadoso es, en igualdad de circunstancias, más de fiar como artesano que el irreligioso. Algo así como el persa prospera como comerciante gracias al mandamiento riguroso de decir la verdad. Pero únicamente la ética vocacional del protestantismo ascético ha producido una unión inquebrantable y sistemática entre la ética profesional intramundana y la certeza religiosa de salvación. El mundo, como criatura caída, tiene significación religiosa exclusivamente como objeto del cumplimiento del deber por la acción racional, según la voluntad de un Dios que se cierne soberano sobre el mundo. El fin racional, seco, no entregado al mundo, de la acción y su éxito, son señal de la bendición divina. No castidad, como en el monje, sino apartamiento de todo placer erótico. No miseria, sino eliminación de todo goce rentístico y de toda ostentación alegre y feudal de las riquezas. No mortificación ascética en el convento, sino un estilo de vida alerta, estrictamente racional, evitando toda entrega a las bellezas del mundo o del arte, o a los propios sentimientos y estados de ánimo. Estas son las exigencias, y la disciplina y método en la conducta de la vida, el único fin. El hombre profesional o vocacional es el representante típico, y la objetivación y socialización racionales de las relaciones sociales, las consecuencias específicas del ascetismo intramundano occidental en contraste con todas las demás religiosidades del mundo. 2. La salvación puede también atribuirse no a las propias obras, que en este caso se consideran como totalmente insuficientes, sino a los méritos de un héroe en estado de gracia o de un Dios encarnado, que revierten solo a sus adeptos como gracia ex opere operato. Gracia que se dispensa directamente por acción mágica o por la superabundancia de los méritos del Salvador humano o divino. Al servicio de esta forma de salvación se halla el desarrollo de los mitos soteriológicos, sobre todo los mitos, en sus variadas formas, de un Dios luchador o que sufre, que se hace hombre o que desciende a la tierra o baja al reino de los muertos.
En lugar de un dios de la naturaleza, particularmente de un dios solar que lucha con otras fuerzas naturales, sobre todo con las tinieblas y el frío, y cuya victoria trae la primavera, nace en el suelo de los mitos de salvación un Salvador que nos lleva del poder de los demonios, como Cristo, de la esclavitud del determinismo astrológico del destino, los 7 arcontas de los gnósticos, de un mundo corrompido, gnosis, creado en representación del Dios oculto de la gracia por un Dios inferior, demiurgo o Jehová, de la rigidez desalmada, apegada a las obras del mundo, Jesús, y la opresión que produce la conciencia del pecado originada por el conocimiento de la fuerza vinculatoria de los preceptos incumplibles de la ley. Pablo, de modo un poco diferente también Agustín, Lutero, de la corrupción abismal de la propia naturaleza pecadora, a albergarnos en la gracia y el amor de Dios bondadoso. El Salvador, según el carácter de la salvación, lucha contra dragones y malos demonios. En ciertas circunstancias, ya que todavía no puede hacerles frente, con frecuencia es un niño libre de pecado. Debe crecer ocultamente o ser despedazado por los enemigos y descender al reino de los muertos para resucitar victoriosamente. De aquí puede desarrollarse la idea de que su muerte es un tributo de rescate del derecho adquirido por el diablo sobre el alma de los hombres por causa del pecado, viejo cristianismo. O, por el contrario, su muerte es el medio de aplacar la cólera del Dios, ante el cual es un intercesor, como Cristo, Mahoma y otros profetas salvadores. O trae a los hombres, como los antiguos salvadores de las religiones mágicas, el conocimiento prohibido del fuego o de las artes técnicas o de la escritura. Así, por su parte, el conocimiento de los medios para vencer a los demonios en el mundo o en el camino del cielo. Gnosis. O, finalmente, su obra decisiva no está en su concreto luchar y padecer, sino en las últimas raíces metafísicas de todo el proceso, en la encarnación humana de un Dios, en cuanto tal, como el único medio de cubrir el abismo entre Dios y todas las criaturas. Punto final de la especulación helénica sobre la salvación en Atanasio. La humanización de Dios ofreció la posibilidad de proporcionar al hombre una participación esencial en Dios, hacer que los hombres se hagan dioses, se dice ya por Irineo, y la formulación filosófica post-atanasiana. Al hacerse hombre, ha tomado en sí la esencia, la idea platónica de la humanidad. Nos señala la significación metafísica, o el Dios no se contenta con un acto único de encarnación, sino que a consecuencia de la eternidad del mundo, como sostiene casi siempre el pensamiento asiático, se encarna por tiempos o también constantemente de nuevo. Así, la idea del bodhisattva, concebida en el budismo mayánico, alusiones particulares se encuentran ya en expresiones sueltas del mismo Buda, en las que parece manifestarse la creencia de la duración limitada de su doctrina sobre la tierra. A veces, el bodhisattva se considera como el ideal superior frente a Buda, porque renunció al propio ingreso en el nirvana, solo ejemplarmente importante en favor de su función universal al servicio de los hombres. También aquí, por lo tanto, se sacrifica el Salvador. Ahora bien, así como en su tiempo el culto a Jesús llevaba ventaja a los otros cultos soteriológicos en competencia, en cuanto que el Salvador era un hombre de carne y hueso, a quien los apóstoles vieron como resucitado de entre los muertos, así la encarnación constante del Dios en un ser vivo de carne y hueso, en el Dalai Lama, es la conclusión lógica de toda soteriología de encarnación. Pero también, cuando el dispensador de la gracia divina vive como encarnación, y más todavía cuando no mora de un modo constante sobre la tierra, hacen falta medios explícitos para que la masa de los creyentes pueda participar personalmente en sus dones de gracia. Estos medios son los que deciden en primer término sobre el carácter de la religiosidad, pero son muy variados entre sí.